conversación con el Líbero en este ciclo de charlas de economía que han tenido bastante impacto y han sido muy bien recibidas por nuestro público, de gente de todo tipo de esferas, gente joven, de universidades, colegios incluso, gente ya también más experta, empresarios y muchos otros. Y esta vez nos acompaña Sebastián Claro, que es un muy reconocido economista acá en nuestro país y también fuera de Chile. Es doctor en economía por la Universidad de California, Los Ángeles, es economista de la Universidad Católica, ha sido consejero del Banco Central y es un gran experto, si no uno de los principales expertos en América Latina en lo que es China, que por lo demás se vuelve cada día más relevante para el mundo completo, no solo para Chile y los países emergentes. Así que, Sebastián, muchas gracias por aceptar esta conversación con el Líbero para orientarnos un poco respecto a lo que está pasando en Chile y el mundo en asuntos económicos. Muchas gracias, Axel, por la invitación y al Líbero también. Sebastián, primero conocer tu opinión del estado de las cosas, obviamente es una pregunta muy amplia, pero de la economía mundial, digamos, tal vez de los países más relevantes, lo que se ve en Europa, Estados Unidos, China, en fin, se habla mucho, por ejemplo, de que puede estar volviendo la inflación en Estados Unidos, hay todo un debate, va a venir o no va a venir, van a subir las tasas de interés afuera o no van a subir, en fin, hay una gran polémica, ¿cierto?, respecto a lo que va a hacer el Banco Central. Sería interesante un análisis más general desde tu punto de vista de cómo está la situación afuera y qué implica para Chile, qué riesgos pueden haber o no para Chile en ese escenario. A ver, como tú dices, es una pregunta bien amplia y uno la podría abarcar de varios ángulos. Déjame tomar uno de esos ángulos. La economía mundial sufrió un apagón el 2020 sin precedentes y los números la verdad es que son bien impresionantes. Europa cayendo cerca del 10% de la actividad económica, China creciendo un 2%, que es bien impresionante que crezca, pero respecto de una tendencia superior, y así todos los países, digamos. Y lo que estamos viendo es una recuperación también bastante fuerte, ¿ya? Posiblemente como señal, como reflejo de que acá se produjo este apagón y una vez que vuelve la normalidad empieza un proceso de consumo, de inversión que estuvo detenido por razones, llamémoslo así, de restrictividad o de movilidad social. Y lo que no pasó, que es una comparación interesante respecto al 2009, es que el 2009... en el centro de este problema estuvo el sector financiero, que quedó muy dañado. En esta oportunidad el sector financiero, que estaba mejor capitalizado, etcétera, ha quedado en bastante mejor pie y por lo tanto está acompañando de mejor manera la recuperación. China también está teniendo una recuperación fuerte y esa recuperación está acompañada de un grado de estímulos fiscales y monetarios también extraordinariamente grandes. Lo que estamos viendo es una recuperación muy fuerte, consecuencia de dos cosas. Uno, de esta reapertura, y segundo, de una expansividad fiscal y monetaria extraordinaria. Y yo creo que este segundo punto es el más notorio, más difícil de asimilar y más complejo hacia adelante. Porque si nosotros pensamos que habíamos visto todo en materia monetaria el 2008-2009, la verdad es que nos quedamos cortos. En esta oportunidad la expansividad de los bancos centrales ha sido bastante mayor. Y como el problema no está en los bancos, entonces la expansividad monetaria efectiva ha sido muchísimo mayor. Yo creo que eso empapa un poquitito el panorama que enfrentan los países emergentes, que enfrenta Chile. ¿Por qué? Porque estamos viendo una recuperación fuerte en los países desarrollados, con condiciones financieras muy generosas para países emergentes, con precios de commodities muy altos. Y esa combinación, yo creo que todo es parte de un mismo fenómeno, que es parte de un fenómeno de una expansividad monetaria muy grande. Dicho de otra manera, cuando la expansividad monetaria disminuya, cuando la Reserva Federal, con muchas dificultades, se decida a empezar a retirar su estímulo y aumentar tasas, yo creo que vamos a ver una corrección, espero que no sea demasiado aguda, pero no me atrevo a descartarlo, en las condiciones financieras hacia países emergentes y en los precios de los commodities, ¿ya? Los precios de los commodities no son solo China, tienen mucho de política monetaria también. Y eso para nosotros significa, para la persona común y corriente que camina en la calle, tema estímulos monetarios, en fondo es
los bancos centrales salen a meterles plata al sistema, salen a ampliar la capacidad de crédito, en fin, hay más plata dando vuelta, el gasto público también se gasta más plata, y cuando retiran eso, es cuando tú dices, bueno, ahí se están frenando un poco estos estímulos. ¿Por qué a nosotros nos afecta en los países emergentes eso? Porque básicamente, que no... porque básicamente cuando la expansividad monetaria en el mundo es muy grande y las tasas de interés son muy bajas, los inversionistas en el resto del mundo empiezan a mirar con mejores ojos instrumentos financieros, en este caso deuda de países emergentes, que sean capaces de entregarle algún retorno. El drama de los inversionistas institucionales, de los fondos mutuos, etcétera, es cuando su retorno es demasiado bajo y no le alcanza casi ni para pagar la comisión que cobran. Y por lo tanto hay un fenómeno que en inglés es como el search for yield. La búsqueda de retorno, dado que el retorno en activos seguros en Estados Unidos y en Europa es tan bajito, las tasas largas alemanas son negativas a plazos largos y han sido negativas por un tiempo. En Japón las tasas largas son básicamente cero, que un inversionista que ahorra ahí virtualmente mantiene la plata casi nominal y en algunos casos ni siquiera nominal. Y por lo tanto, eso presiona a salir a los inversionistas extranjeros a buscar retorno, y eso alimenta entonces las posibilidades de financiamiento en los emergentes. Entonces, a lo que yo me refiero es la reversión de este proceso, que históricamente ha sido muy difícil. O sea, siempre cuando los bancos centrales en el resto del mundo han subido sus tasas de interés, siempre han habido temblores en el mundo emergente. En esta oportunidad es tan grande el impulso que ha habido que estamos viviendo en un contexto donde muchos de los riesgos y de las dificultades de Chile y de América Latina aparecen como escondidas por esta especie de morfina generalizada, que es una política monetaria hiperexpansiva. Cuando se retire, y si es que se retire, y si quieres podemos conversar un poquito de eso porque las dificultades son muy grandes, entonces este proceso se vuelve y uno queda un poquito más desnudo respecto de los verdaderos riesgos, las dificultades que pueda tener internamente. Yo creo entonces, para terminar con tu pregunta, Axel, el ciclo en América Latina, más allá de las dificultades específicas o idiosincráticas de cada país, está muy determinado hoy día por este ambiente extraordinariamente expansivo que viene de los países desarrollados y que esconde un poco muchas de las dificultades que se van generando en los países. O sea que si se normalizara, para plantearlo en buen chileno, digamos, si se normalizara esto, con tasas de interés más altas, sin tanto estímulo monetario, sin tanta impresión de dinero, como dicen algunos por ahí, nosotros en Chile, por ejemplo, estaríamos enfrentando una situación fiscal incluso más difícil que la que tenemos hoy día. O sea, probablemente nuestra clase política, nuestro gobierno, tendría que ser mucho más cuidadoso con el gasto que lo que está haciendo hoy en día, porque obviamente las condiciones de financiamiento todo serían más difíciles, más duras. ¿Eso es lo que pasaría en un caso? Déjame diferenciar dos cosas. Uno es como el evento, llamémoslo así. Lo que yo estoy diciendo es que es posible que estos retiros de estímulo lleven a una corrección que no sea irrelevante de tasas de interés y de precios de commodity. En otras palabras, cuando vemos el precio de commodity, el cobre al 4.7, 4.8 que llegó en algún minuto, te fijas, ¿no? O una capacidad de financiamiento muy grande a tasas muy bajas, yo creo que está influido por una coyuntura muy particular. Entonces, mi primer punto es que en algún minuto esa coyuntura se va a corregir y por lo tanto el precio del cobre va a tender a uno de más a largo plazo, que no tiene por qué ser extraordinariamente bajo, pero más en torno al perímetro de los $3, te fijas, no a los 4,5, y la tasa de interés al alza. Ahora, es interesante el punto que haces tú hacia mediano plazo, porque cuando se hacen estudios respecto de la sostenibilidad de las cuentas fiscales, que básicamente es decir, mira, hoy día tenemos un cierto tamaño de deuda pública, y a cierta tasa de interés, eso compromete una necesidad de fondos para pagar estos intereses y para pagar el capital comprometido. Bueno, ¿cuál es el superávit fiscal de alguna manera que se tiene que generar para mantener un cierto nivel de deuda producto constante? Ese es un poco un resumen en palabras de lo que se entiende. Ahora,
en ese grado de en ese estudio de sostenibilidad fiscal, hay dos variables que son claves para saber de qué tamaño pueden ser los déficits y qué tamaño puede ser la deuda. Uno es la capacidad de generar ingresos futuros del fisco, y eso está dado por el crecimiento de la economía. Entonces, una economía que crece más, naturalmente, a una carga tributaria constante, va a generar mucho más ingresos fiscales y por lo tanto permite un mayor nivel de deuda sobre PIB. Y segundo, la tasa de interés. Entonces, si nosotros hiciéramos estos cálculos con tasas de interés extraordinariamente bajos, llegamos a que los niveles de deuda sostenible en un país como Chile son relativamente altos. Podemos discutir qué significa alto, ¿ya? Pero si pensamos que hoy día las tasas de interés están artificialmente bajas por este fenómeno monetario y en verdad los cálculos los tenemos que hacer con tasas de interés más de mediano plazo, o sea, que son un poco más altas, entonces se restringe más un problema de cuál es el tamaño de deuda sostenible. ¿Y cómo estamos nosotros en Chile de acuerdo a un análisis del tipo que tú estás haciendo en un escenario en que suben de manera importante las tasas de interés con el ritmo de gasto que nosotros estamos teniendo? Planteémonos el escenario de un temblor, como tú hablabas, que cuando los bancos centrales afuera empiezan a cambiar la dirección de la política monetaria, hay temblor en los países emergentes. ¿Puede llegar a convertirse en un terremoto en nuestro caso? O sea, a ver, si es que siempre uno puede pararse en los escenarios más malos, digamos. Yo creo que la discusión de gasto público, y tú usaste una palabra, una frase que creo que es clave en esta discusión, que es respecto de las presiones de gasto, porque cuando uno mira los niveles de deuda hoy día en Chile, a decir verdad, han crecido mucho respecto a hace 20 años, pero no son niveles extraordinariamente altos, ¿ya? Más bien son niveles bajos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cualquier cálculo te va a dar que hay espacio para aumentar la deuda. El problema es que ese es un ejercicio por una sola vez, llamémoslo así. Entonces, la discusión más coyuntural no hace tan fácil esa distinción. Porque si viene un terremoto y tú te tienes que gastar 10.000, 20.000 millones de dólares, un 10% del PIB para aumentar por una sola vez el nivel de deuda y pasar del 35 actual al 45, ¿ya? Eso va a seguir siendo un nivel para cualquier cálculo razonable, sostenible de deuda. El problema es hacer este ejercicio, es decir, ¿esto es por una sola vez o acá hay una presión permanente de gasto? ¿No? Porque si esa es la razón, entonces, bueno, mañana vamos a estar en el problema siguiente. Y yo creo que el gran desafío fiscal no es tanto decir, mira, no hay espacio para aumentar del 35. Puede haber un espacio para aumentar al 45, pero el punto es que nos asegura que nos quedamos en el 45. Y lo que vemos en la discusión hoy día es que esa discusión está muy desanclada y por lo tanto es difícil pensar hoy día, hay que hacer, la verdad es que supuestos bien extraordinario para suponer que nos vamos a quedar en el 45% de deuda y no vamos a seguir para arriba. ¿Y vamos o no vamos a seguir para arriba? Yo creo que vamos a seguir para arriba. Yo creo que vamos a seguir para arriba porque por dos razones. Una, porque veo que, o tres razones. Lo primero, más de corto plazo, es que el aumento de gasto fiscal que hemos tenido en los últimos 2 años ha sido extraordinario. Extraordinario con mayúsculas me refiero. Y creo que es muy difícil que para el presupuesto del próximo año se produzca a la baja una corrección en el gasto coherente con los supuestos que suponían que íbamos a llegar al 45. O sea, aquí había un supuesto para llegar al 45, hubo un desvío transitorio, podemos discutir su bondad, su razonabilidad, etcétera, pero la pandemia, todo lo que ha pasado y tú y yo conocemos y todos los oyentes conocen, pero para volver a esos 45 hay que retomar una senda original y esa senda original exige una caída de gasto fiscal el próximo año superior al 20%. Y la verdad es que yo no soy cientista político, pero tengo los 2 pies sobre la tierra y veo extremadamente difícil que se produzca esa caída de gasto. Y por lo tanto, nos vamos a quedar en una tendencia parecida. Segundo, hay una oferta de gasto público en todos los candidatos, en algunos más que nosotros, a decir verdad, pero en general, muy grande de la clase política,
como consecuencia de algo que no se dice mucho, pero yo creo que es interesante, que es que finalmente el boom de los commodities que vivió este país y todos los países emergentes entre el 2004 y 2014 generaron una sensación de abundancia a la cual todavía no nos hemos sacudido. Y cayeron los precios de los commodities y el gasto quedó adentro, y en el discurso político uno no ve un mensaje, yo diría, transparente al país respecto de decir acá estamos más apretados económicamente. Yo diría que lo que se observa es un discurso totalmente distinto, un discurso de que plata hay y por lo tanto el problema y hay que ver cómo usarla de la mejor manera o redistribuirla, como quieras llamarlo. Pero no veo todavía en la discusión política un reconocimiento de que acá la restricción presupuestaria va a empezar a apretar. Por lo tanto, la oferta de gasto está desatada. Y un tercer punto es que hay mucha candidatura que plantea de que es necesario aumentar mucho el gasto, pero que no necesariamente eso se va a traducir en un aumento muy sostenido de deuda, porque lo que va a haber es un esfuerzo de recaudación muy fuerte. Algunos, las candidaturas más extremas lo llevan a 10% del PIB en 4 años, otras son un poquito más tímidas y solo lo llevan a 5 o 6% en 5 años. Pero el hecho concreto es que detrás de este financiamiento de gasto hay esfuerzos de impuestos extremadamente grandes, que yo creo y hay mucho voluntarismo, yo creo que en esos números de recaudación, tanto por los mecanismos como por desconocer que aumentos de carga de ese tamaño en corto plazo pueden generar impactos económicos importantes y por lo tanto el efecto recaudador, quiero decir, termine siendo menor. Entonces creo que hay una combinación de estos tres elementos que hace difícil, por lo menos juzgar por la situación actual, en mi opinión, que efectivamente lleguemos a una convergencia. Lo único que podría cambiar esto, y con esto termino, es que efectivamente por temas de electromovilidad o lo que fuese, tengamos un boom de commodity insospechado, y eso aliviane un poco la fórmula fiscal, que después de todo lo que le pasó a América Latina al comienzo de los 2000, América Latina estaba quebrado a comienzos de los 2000 por la crisis asiática, y lo que de alguna manera lo salvó fue un boom de commodities que comenzó el 2004. Eso podría cambiar el escenario. Bueno, hay muchas variables en juego, pero haciendo un análisis más de probabilidades, ¿cuánto tiempo crees tú que le queda a la clase política chilena para empezar a decir a la ciudadanía: se nos está acabando la plata, no tenemos plata? Es decir, tenemos que empezar a apretar. Porque una cosa es lo que ellos digan, que obviamente todavía hay espacio de deuda, en fin, pueden legalizar otros retiros de los fondos de pensiones, pueden hacer un par de cosas, les quedan por hacer, subir un poco los impuestos, como tú dices, no van a recaudar mucho, la reforma de Bachelet recaudó la mitad de lo que se suponía que iba a recaudar, creo, si no mal recuerdo, y sin embargo, la realidad es la realidad, o sea, cuando la plata se te acaba, es así de simple. Tú, obviamente, como te digo, depende de muchas variables, pero haciendo un análisis más o menos de probabilidades, ¿cuánto tiempo crees tú que nos queda a los chilenos para que empecemos a darnos cuenta de que si seguimos en este tren de gasto no vamos a poder soportarlo, así de simple? O que para vivir como país desarrollado vamos a tener que producir y trabajar como país desarrollado y no esperar que, no sé, el precio del cobre esté en 5, 10, 15 dólares o cosas por el estilo. ¿A quién le toca? ¿Al próximo presidente le toca decirnos: oye, se acabó la plata, hay que apretar? Tengo dudas. Yo creo que puede quedar benzina adentro. Por dos razones. Una, porque este ajuste global que yo te mencionaba antes, que de alguna manera le va a levantar una luz amarilla, rojiza al gobierno de Chile, yo creo que no es inminente. Pueden haber 2 o 3 años más de política monetaria muy expansiva. Y segundo, por lo que te decía antes, que todavía los niveles de deuda en Chile son bajos. Yo creo que el mercado ya está reflejando cierta preocupación por la deuda chilena, no de manera muy aguda ni nada por el estilo, pero si algo la está empezando a tratar un poquito más parecido a la deuda latinoamericana. Pero no creo que ese sea un fenómeno inminente, porque el país verdaderamente construyó buffers fiscales que fueron muy significativos, ¿ya? Y segundo,
porque se abrió de alguna manera con los retiros un chanchito. Y aunque tenga costos gigantescos, la cantidad de recursos ahorrados ahí es muy grande. Entonces, creo que tanto por el lado fiscal las restricciones no son inminentes, y este otro mecanismo de los retiros permiten financiar una cantidad de consumo impresionante. Es cosa de ver lo que está pasando de alguna manera. ¿Te fijas? Entonces, no es descartable para nada que, salvo una corrección global en precio de commodity o de tasas en el corto plazo, que no es descartable, pero yo creo que no es el escenario base, como usamos los ex banqueros centrales en la terminología creo que pueden quedar algunos años. Y ahí hay un desafío, porque políticamente es posible que un gobierno que lo haga muy mal no tenga un tan mal performance en términos del consumo de las familias, ¿ya? Piensa que cuando se desaceleró la economía chilena fuerte a partir del 2013-2014, y creció en la segunda administración de Bachelet, no tengo el número exacto, pero del orden de 2% promedio, lo que per cápita es muy poquitito, era cerca de 0,5, porque la inmigración hizo que el denominador creciera mucho. En términos de consumo, etcétera, una desaceleración, pero no hubo una sensación de escasez. Sí se afectó mucho la inversión, etcétera. Yo no creo que pueden quedar algunos años. No lo veo como una cuestión inminente, y eso es de dulce y de agraz. Sí, no sabemos si es muy bueno o muy malo, porque exactamente. Y después le puede llegar la pelota a otro gobierno y le revienta, digamos, ¿cierto? Justo cuando entra y lo culpan a ese gobierno de todos los problemas. Y puede anestesiar, en el fondo, claro, por un tiempo, una discusión de políticas públicas muy mala hacia mediano plazo, pero que la población no necesariamente lo sienta en el corto plazo. Ese trade-off es el trade-off que ha de alguna manera dominado a los gobiernos populistas en América Latina. Los Kirchner fueron eso. Los Kirchner entraron en el 2003 y recibieron un país con unos precios de commodity altísimos, y durante 10 años profitaron de esos precios de los commodities. Y por lo tanto, cuando tú tienes esos ingresos extraordinarios, la verdad es que puedes hacer muchas políticas muy malas que no se van a reflejar en el corto plazo en el empleo o en el consumo, que es finalmente lo que la gente siente. Claro. Y antes de despedirnos, Sebastián, tú eres un experto en China. ¿Cómo se ve el escenario allá? Porque nosotros sabemos que dependemos fuertemente, bueno, todo el mundo desarrolla, de todo el planeta prácticamente, de alguna forma u otra, con mayor o menor grado, depende de China, pero los emergentes, especialmente nosotros que exportamos commodities, muchísimo más. Hace mucho se discute que China podría entrar en una gran crisis, que no, que sí. O sea, yo lo vengo leyendo hace muchos años eso, y parece que no llega. ¿Es un factor para estar preocupados eso? Y otra pregunta relacionada, ¿a ti te produce algún inconveniente o alguna inquietud la discusión que hay desde el punto de vista de las inversiones chinas en Chile? Aunque es una pregunta más que económica, tal vez, de la influencia geopolítica, pero creo que no se pueden separar tan tajantemente. Entonces, esas dos cosas, ¿cómo ves la cosa económica china, la salud de la economía china por un lado, y por otro lado las inversiones específicamente en Chile? Respecto de lo primero, creo que aunque la economía china se está recuperando, y se está recuperando fuerte, el gobierno está con una lógica distinta de la que vivió hace 10 años a la salida de la crisis subprime. Cuando fue la crisis subprime y el mundo se vino abajo en 2 trimestres, digamos, a comienzos del 2009, China se asustó mucho y hizo una política fiscal y monetaria extraordinariamente expansiva. Nosotros nos beneficiamos de esa política monetaria extraordinariamente expansiva. O sea, al final, los países emergentes tuvieron una recuperación de la crisis subprime que fue muy buena. El 2010 este país de nuevo estaba creciendo sobre el 5%. ¿Ya? Ahora, el problema es que los chinos se entusiasmaron con esas políticas expansivas y las dejaron por muchos años. ¿Ya? Y eso generó un desequilibrio, un nivel de endeudamiento muy grande,
que ellos han tratado de corregir y les ha costado, porque bueno, cuando tú tienes las empresas endeudadas, etcétera, no es llegar y tirar la cadena, ¿te fijas, no? Ahora, yo creo que la lección de esa experiencia ha llevado, por lo menos en mi interpretación, a que el gobierno hoy día esté mucho más cauteloso respecto de reconocer que tienen que salir de la crisis, van a mantener expansividad hasta que, uno, COVID esté medianamente superado, no sabemos lo que significa eso, y segundo, que el resto del mundo esté en un track de crecimiento razonable, de tal manera de que estén todos de alguna manera beneficiándose mutuamente, pero no están en una onda hiperexpansiva como la que vivieron después de la crisis. Por lo tanto, primera respuesta a tu pregunta, yo creo que China apenas pueda, y ya lo está haciendo de alguna manera, va a retirar estímulos. Ahora, ¿es eso bueno o malo? Es bueno al final del día. Si nosotros, la gente como que se mal acostumbra y dice, China ya no crece al 9. Si que las cosas no pueden crecer al 9 siempre. Cuando crecen al 9 siempre quiere decir que en algún minuto se complican. Hoy día la tasa de crecimiento de China potencial está más cerca del 5%. 5,5%, ¿te fijas, no? Y Chile al final del día, más que beneficiarse de 2 o 3 años de boom de commodity, lo que se beneficia es de una economía china que crezca razonablemente bien por a largo plazo, te fijas, no hay que tenga estabilidad. Tener una China creciendo 5 años mucho y después con un problema financiero no es conveniente para Chile. Ahora, respecto del tema financiero, yo creo que China tiene un gran buffer, una gran protección, que no tienen otros países o tienen pocos otros países y que China ha cuidado y va a seguir cuidando y la protege de una gran crisis. Que China tiene una gran cantidad de ahorro interno, los chinos ahorran mucho, hay una serie de políticas que los inducen a ahorrar mucho, también hay una discusión, llamémoslo así, cultural, la política de tener muy pocos hijos, que ahora último se ha liberalizado, pero que no ha modificado el comportamiento. Ha cambiado mucho la manera de los chinos de ver el futuro. Los chinos, por decirlo coloquialmente, vivían de sus hijos cuando eran viejos. Hoy día viven de sus ahorros. Y por lo tanto hay un cambio estructural respecto del ahorro. Pero ese ahorro está embotellado en China. China no es un país con una apertura a los flujos de capital como la entendemos acá o como normalmente se entiende en Occidente. Y por lo tanto, cuando tú tienes grandes bolsones de ahorro y esos ahorros no pueden fácilmente salir del país, entonces tienes un colchón muy grande para evitar crisis financieras. Entonces yo no soy de los que anda pregonando una crisis financiera inminente en China, todo puede pasar. Yo creo que no. Yo creo que tiene elementos para manejarse, tiene un montón de desafíos, esa daría para otra conversación entera, supongo. Pero sí yo visualizo una visión de crecimiento en los próximos años más modesta. De hecho, las señales que implícitamente ellos han entregado es una señal de que acá en los próximos 10 años no esperan crecer más del 5. ¿Ya? Ahora, es un país grande, por lo tanto crecer al 5 en ese tremendo país es bastante. Pero creo que hay que resetear el cerebro para efectos de los números que acá se manejan. Por último, respecto a tu segunda pregunta sobre inversiones, creo que es un tremendo tema, porque efectivamente con China es más difícil de entender lo que normalmente se ha entendido como la teoría de las cuerdas separadas, ¿no? En el sentido de que tú tienes una relación comercial con un país, tienes un acuerdo de inversiones con un país, etcétera, y hay una cierta institucionalidad para hacerse cargo de esa relación, tratados de inversión, tratados de libre comercio, acuerdos multilaterales, lo que fuese, y por lo tanto existe una manera de solucionar esos temas. Buena, mala, funciona mejor, funciona peor, más burocrática, menos burocrática, pero hay un set de reglas más bien establecidas. Acá estamos frente a una nueva situación, una situación donde de alguna manera todo está más entrelazado, ¿ya? Yo sigo mucho la discusión sobre la relación de Australia con China, por ejemplo, que es una relación muy intensa, y ahí vemos menos institucionalidad, más interrelación entre los problemas. Y por lo tanto creo que es necesario para un país como Chile ser muy cuidadoso en un sentido siguiente.
acá uno puede generar un problema grande por hacer o por no hacer, por dejar hacer o por no dejar hacer. Creo que la única manera para Chile de enfrentarse bien a esta nueva realidad es ser súper claro respecto de cuál es la institucionalidad que rige la inversión extranjera en distintos sectores en Chile. Que el regulador sectorial sea celoso respecto de mantener su independencia del regulado, que no haya captura. Esa captura se puede producir por inversiones extranjeras o por inversiones chilenas también, ¿ya? Creo que esa institucionalidad es la única que puede impedir una discusión sobre arbitrariedad que puede tener consecuencias impresionantes, grandes. Ahora, sí hay una pregunta pendiente sobre Chile, y con esto termino, Axel, que hay otros países que han establecido una institucionalidad para definir inversiones o para restringir ex ante inversiones en llamados sectores estratégicos, ¿ya? Chile tiene muy poquito de eso. Y por lo tanto, de repente saltan estas preguntas que estamos discutiendo. ¿Te fijas, no? De la inversión en el sector sanitario de China. Pero lo que no puede ser es que nuestra institucionalidad diga, ah, no, tú aquí no. ¿Por qué? Porque así se nos ocurre. Esto tiene que ser fruto, de alguna manera, de una regla general. Sin una regla general, este es un problema insoluble para Chile. No digo que con una regla sea fácil el problema. Estoy diciendo que sin una regla clara, general, ex ante, entonces va a ser muy difícil hacer frente a este problema. Y vamos a tener que trabajar de desarrollarlas. Porque... Yo creo. Y otros países la tienen, esas reglas siempre son complejas, hay unos comités, no digo con eso, no lo estoy mirando peyorativamente, sino que de técnicos que dicen, mira, en estos sectores vamos a hacer alguna exigencia especial. Yo en principio no me gusta mucho esa lógica, pero sí veo que muchos países la aplican para hacer frente a esta nueva realidad que no la teníamos frente hace 15, 20, 30 años, ¿te fijas, no? Y yo digo, si estamos de acuerdo en que acá hay un desafío y no podemos ser inocentes respecto de la implicancia que significa estos flujos de inversión china tan grandes en ciertos sectores, entonces, bueno, hagámonos cargo, pero hagámonos cargo bien. Creemos una institucionalidad que establezca reglas claras, parejas, de tal manera de poder basarnos en eso a la hora de establecer ciertas restricciones si es que se quieren establecer. Creo que lo peor es politizar esta cuestión y no tener una institucionalidad clara, porque la institucionalidad arbitraria siempre es fuente de corrupción, siempre es fuente de captura, es un problemazo. Una última pregunta, Sebastián, que no puedo dejar de hacerte. A propósito de institucionalidad, y tú fuiste parte del Banco Central, se está discutiendo en estos tiempos la nueva Constitución, donde obviamente sabemos que el Banco Central está regulado ahí. Algunas de las voces hablan de que el Banco Central tendría que tener también el mandato del empleo, por ejemplo. ¿Cuál es tu visión a grandes rasgos de ese tema? ¿Debería tener el Banco Central ese mandato dual como lo tiene la FED en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y cómo regularías tú, o cuáles son los aspectos esenciales que te parecen a ti de la regulación que deberán estar sí o sí en la nueva Constitución? Los más importantes, no todos, porque obviamente es un tema que va para largo. Tú has escrito al respecto también. A ver, yo creo que hay poco entendimiento respecto de esto de los mandatos duales, porque es cierto que en otros países el mandato del Banco Central, que no necesariamente está escrito en la Constitución, de hecho en la mayoría de los países que uno califica como referentes, los nórdicos, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, Canadá, por no nombrar a las grandes portaaviones del mundo, básicamente son constituciones muy antiguas, no lo tienen ahí, pero lo que establecen sus equivalentes a leyes orgánicas, en algunos casos son mandatos amplios. Australia, por ejemplo, tiene cuidar el bienestar de la población, una cosa impresionante, pero al final del día, en el caso de Australia, por ejemplo, se traduce en un acuerdo concreto entre el Banco Central y el gobierno y el Parlamento, que dice, mira, la Constitución establece este mandato general, pero aterricémoslo. Y eso significa que el Banco Central tiene que tener una meta de inflación de tanto por ciento promedio en el tiempo. O sea, en la práctica,
lo que hacen los bancos centrales es muy parecido, independiente de lo que diga este objetivo en principio. Y el Banco Central de Chile, en ese sentido, con su regla actual, tiene una preocupación idéntica por el empleo de lo que tiene la FED, que sí lo tiene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la preocupación por inflación no es ciega. O sea, si sube la inflación porque subieron el petróleo, el Banco Central de Chile nunca ha llegado y subido las tasas de interés para que el próximo mes la inflación vuelva a 3, porque eso es extremadamente recesivo y es subóptimo. ¿Ya? Lo que no puede hacerse el leso en el mediano plazo, porque la inflación se va quedando adentro. Entonces, yo creo que es importante dejarle en claro a la población, a los lectores, a los oyentes de este programa, que en la práctica hoy día el Banco Central tiene una preocupación en su objetivo de inflación al mirar hacia mediano plazo y no instantáneamente por el empleo tal cual lo hace el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, los bancos centrales de los otros países referentes. Es un primer punto. Ahora, ¿cuáles son los temas? Y yo creo que clave. Uno es reconocer una autonomía, pero no todas las autonomías son iguales. O sea, acá es fácil declararse por cierta autonomía, pero en la práctica ponerle ciertas trabas a la autonomía. Yo creo que los elementos claves de la autonomía es establecer primero en la Constitución que este es un organismo técnico. Segundo, que aunque se establezcan estos objetivos duales, lo relevante, porque es el instrumento que finalmente tiene el Banco Central en sus manos, es un instrumento relacionado con el control de la inflación. ¿Ya? En el corto plazo, los bancos centrales tienen cierta capacidad de actuar sobre la actividad económica, pero eso no es permanente. La actividad económica se juega en la productividad, en la educación, en la inversión, y el Banco Central no tiene instrumentos para eso. Lo que sí tiene es instrumentos para controlar la inversión. Entonces, en la medida que se puedan discutir objetivos múltiples, llamémoslo así, ¿ya? Creo que tiene que quedar claro que en caso de haber tensión en esos instrumentos, en esos objetivos, debe primar un objetivo de inflación, porque finalmente lo que el Banco Central puede controlar. Y un segundo o tercer punto relacionado es que creo que dice relación con la remoción de los consejeros, ¿ya? Porque los consejeros hoy día, la ley establece una serie de mecanismos para remover a los consejeros, no está en la Constitución, está en la ley orgánica, ¿ya? Uno de los cuales es que, bueno, si el consejero toma decisiones que abiertamente perjudican a la economía, entonces se le puede acusar ante el Senado. Me parece que hoy día está bien logrado eso. Lo que yo encuentro riesgoso y negativo para la autonomía, aunque la autonomía se mantenga de titular, llamémoslo así, es que los consejeros puedan ser acusados, ¿ya? Políticamente por razones extremadamente amplias, y si eso está sumado a objetivos extremadamente amplios, entonces al final cuando yo tengo demasiados objetivos, es inevitable que en algún minuto del tiempo el cumplimiento de esos objetivos compita entre sí. No van a ir todos alineados. Entonces creo que la combinación más mala para la autonomía del banco y la que hay que cautelar es objetivos múltiples y una acusación constitucional demasiado abierta que entregue espacio a decir, mira, tú no estás haciendo lo que de alguna manera el sistema político en ese momento quiere y por lo tanto yo te acuso constitucionalmente. Esa espada de Damocles yo creo que es bien negativa. Al final del día, la autonomía yo creo que no hay que entenderla como una institución que viene del Olimpo y que no le da cuenta a nadie. Yo creo que la autonomía requiere transparencia y requiere rendición de cuentas. Pero lo que la autonomía, en este caso del Banco Central, pero también otras reglas que se establecen en la Constitución, lo que buscan es que el gobierno de turno no use toda la institucionalidad en su favor. Sacarle incentivo a reelegirse es muy grande de parte de los gobiernos de turno. Y por lo tanto, la autonomía del Banco Central no es un problema de crear una institución en el Olimpo que no le responda a nadie, sino que más bien es este argumento democratizador de las instituciones, muchas veces no busca sino hacerlo funcional al gobierno de turno. Y esa funcionalidad al gobierno de turno es lo que finalmente ha generado los problemas de inflación y de ciclo político y económico que conocemos en la historia. Entonces, creo que esos dos son los ámbitos donde la autonomía verdaderamente se cautela. Una explicación muy fundamental me parece a mí. Esperemos que los miembros de la convención
la tomen en cuenta, en consideración y salga una regulación, al menos a nivel constitucional y después en las leyes que se encarguen del Banco Central en esta línea. Hasta ahora el Banco Central ha funcionado de manera espectacular en las últimas décadas en Chile, al menos bajo este esquema que tenemos, y ha sido ejemplar, yo diría, en el mundo incluso. Entonces, ojalá no lo perdamos y te quería agradecer, Sebastián, por esta conversación nuevamente con el Líbero y supongo que estaremos en una próxima evaluando cómo ha ido desarrollándose todos estos temas que hemos tocado. Muchas gracias. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.